Esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del libro de Hechos en el capítulo 13, les recuerdo que estamos viendo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que fue el primer esfuerzo organizado en misiones extranjeras, y es el comienzo del cumplimiento de las palabras de Cristo: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, no solamente en Israel, sino hasta el confines de la tierra. Y así, al partir de su hogar en Antioquía, Siria, la primera etapa del viaje de Pablo y Bernabé los llevó a la isla de Chipre, donde viajaron de este a oeste a través de todo el país, evangelizando donde quiera que iban. Y si bien deberíamos esperar que ellos iban a encontrar cierta oposición al Evangelio, la única hostilidad abierta, evidente, hacia Cristo y el mensaje del Evangelio que nosotros conocemos, que ha sido registrada, es el antagonismo de un falso profeta hechicero judío llamado Jesús, que intentó convencer a su empleador, el gobernador de la isla, de rechazar lo que estos misioneros les contaban acerca de Cristo. Pero después que Pablo lidió firmemente con Bar Jesús, pidiéndole a Dios que lo cegara temporalmente, él y Bernabé dejaron Chipre y se dirigieron hacia el noroeste a través del mar Mediterráneo, la zona conocida en ese entonces como Asia Menor, donde nosotros leemos que ellos entran a la sinagoga local de la ciudad en un día de reposo, y siendo invitados de honor se les invitó a dar una palabra de exhortación a la gente. Y Pablo se puso de pie en un notable sermón sobre Jesucristo, explicando primero que Jesús es el Mesías prometido de Dios, el que vino a salvarlos de sus pecados. Es más, él le llamó a Jesús el Salvador. Entonces, reconociendo que todas estas personas sin duda habrían oído hablar del rechazo de Jesús por el pueblo judío unos años atrás, Pablo procedió a explicar por qué, si él es el Mesías, la gente de Jerusalén y sus líderes religiosos lo trataron de la manera que lo trataron. Y su explicación por su maltrato hacia Cristo fue doble. Primero, él le dijo que las personas de Jerusalén, siguiendo el ejemplo de sus líderes, ellos optaron voluntariamente por ignorar todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaron del Mesías y su venida, y fueron cumplidas por Jesús. Y la gente voluntariamente optaron el ignorarla. Y Pablo le dice que no fue que la ignoraron porque no las conocían, porque estas profecías se leían todos los sábados en las sinagogas, pero sino que ellos la ignoraron debido a sus corazones pecaminosos, que se negaron a abandonar su pecado y someterse a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, ellos no querían reconocer a Jesús como su Rey y Salvador y su Mesías, así que ellos simplemente se negaron a reconocer que Él cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así que ellos la dejaron pasar por alto, y por eso es que la rechazaron, no porque él no era el Mesías. Y de hecho, Pablo continuó explicando que al rechazar a Jesús, el pueblo judío en realidad validó su autenticidad como Mesías, porque al rechazarlo y al rechazar su muerte, es exactamente lo que los profetas predijeron que sería la reacción de Israel cuando el Mesías viniera. Así que el rechazo y la muerte de Cristo, lejos de demostrar que Él no era el Mesías, en realidad probaron que Él era y es el Mesías, al cumplir las escrituras que predijeron su maltrato. Y así, después de declarar en su sermón que Jesús es el Mesías prometido de Dios, y luego explicar por qué fue rechazado por el pueblo judío y sus líderes, Pablo entonces
trajo su sermón a un fin, lo completó, instando a sus oyentes a confiar en Cristo para su salvación, pero también advirtiéndoles que hay consecuencia por rechazar. Él les advirtió que había consecuencias por rechazar a Cristo. Es decir, que el juicio de Dios por sus pecados, esta era su oportunidad, de que si ellos no aceptaban a Cristo, el juicio en contra de ellos por el pecado iba a estar ahí. Ahora, uno podría pensar que después de escuchar un maravilloso y claro sermón del apóstol Pablo, que cada persona en la sinagoga se precipitara a venir a Cristo por su salvación, pero sabemos que eso no fue el caso, porque como vimos la semana pasada, vimos que Lucas toma la última sección de este capítulo para contarnos las diferentes respuestas de los diferentes grupos de las personas en la ciudad de Antioquía al mensaje del evangelio que escucharon de Pablo. Unas personas amaron lo que escucharon, otros odiaron lo que escucharon. Algunos querían escuchar más y otros eran beligerentes, que discutían con Pablo y blasfemaban en contra de Cristo. Y algunos estaban tan bravos, enojados, que recurrieron a la violencia para expulsar a los misioneros de la ciudad. Ahora, escuchen muy cercanamente, porque lo que vamos a ver en nuestra historia hoy día no es simplemente un registro de las varias reacciones a Cristo para ver simplemente los hechos, sino lo que vamos a ver son los diferentes motivos detrás de estas reacciones. Al observar estas diferentes reacciones, vamos a aprender el por qué las personas reaccionan de esta manera, y vamos a crecer no solamente en nuestro entendimiento de Cristo nosotros mismos, sino también en nuestro entendimiento del comportamiento de la naturaleza humana. Y es importante, porque la naturaleza humana nunca cambia. Así que las razones que la gente en ese entonces reaccionaron a Cristo de esta manera, como lo hicieron, son exactamente las mismas razones por las cuales ellos reaccionan de esa manera hoy día. Así que cuando veamos a personas que están contra el Evangelio, cuando lo compartimos, no nos debe sorprender, porque es la misma razón. Pero además de aprender el por qué las personas reaccionan a Cristo de la manera que lo hacen, lo que hace que este pasaje de la Escritura sea tan útil para nosotros, también vamos a ver cómo respondieron Pablo y Bernabé, lo cual es para nosotros muy importante, porque nos ayuda a saber cómo nosotros también debemos responder cuando las personas rechazan el Evangelio. En la manera que Lucas presenta su material, al traernos uno por uno en los diferentes grupos de cómo ellos reaccionaron, vemos que en el primer grupo que él nos menciona, son aquellos que estuvieron presentes en la sinagoga y escucharon lo que Pablo tenía que decir, es su mensaje. Algunos lo creyeron, eso lo leemos en el versículo 42 y 43. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ahora, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, hace 2 semanas, examinando estos versículos y sus implicaciones, por lo cual no vamos a ver esto de nuevo. Pero simplemente quiero recordarles que aquellos que estuvieron presentes en la sinagoga, ellos le pidieron y le rogaron que por favor vinieran nuevamente a seguirles hablando de eso que ellos habían escuchado ese día. A ellos esto les trajo un interés a ellos, por lo cual ellos querían seguir escuchando lo que Pablo y Bernabé tenían que decir.
Y muchas de estas personas fueron los judíos, que se convirtieron al judaísmo. Insistieron nuevamente, ¿verdad? Porque querían que ellos vinieran a hablar con ellos, y ellos siguieron caminando con Pablo y con Bernabé, hablando con ellos. Y vemos que la razón por el interés en seguir conversando, tener esta conversación con Pablo y Bernabé, era porque ellos acababan de venir a la fe en Cristo. Durante el sermón de Pablo, ellos pusieron su fe en Cristo como Salvador. Y eso es por lo cual las últimas palabras del versículo 43 dicen que Pablo y Bernabé les instaban que continuaran en la gracia de Dios. Ellos dejaron de seguir justificando sus maneras en la ley de Moisés, y se dieron cuenta que no eran sus maneras, sino la fe en Cristo lo que necesitaban para salvación. Así que Pablo los animó que siguieran en la palabra, en su fe en Cristo. Así que estas personas realmente creyeron y confiaron en Cristo para su salvación. Y ahora vemos que el propósito de Lucas para escribir estos versículos, de decirnos esto, de estas primeras reacciones al sermón de Pablo, es para dejarnos saber que algunos creyeron, y esto nos anima, porque varias personas creyeron, y eso quiere decir que varias personas, cuando usted esté compartiendo el Evangelio, van a venir a Cristo. Ellos vendrán. Van a haber algunos que van a creer el Evangelio y van a estar convertidos genuinamente. Y no va a ser por el poder verbal de persuadirlos que nosotros tengamos. No, va a ser porque Dios en su misericordia va a escoger abrirles el corazón a Cristo para que acepten el Evangelio de nosotros. Y la manera en que nosotros debemos reaccionar a estas personas es animarlos a que sigan en Cristo, seguir en su fe en Cristo, como Pablo y Bernabé lo hicieron, que deben de seguir obedeciendo a Cristo y a la Biblia, y que deben estar conectados a una de las iglesias locales de Cristo, ser miembros ahí, estar conectados y estar envueltos en pasar tiempo con Cristo, con personas que creen en Cristo, de manera que sigan en la gracia de Cristo. Esa es la manera que uno sigue. Es nuestra responsabilidad el ayudar a nuevos creyentes, el hacer esto, porque ellos no saben a menos que nosotros les digamos estas cosas. Sería maravilloso si todas las personas que escuchan la verdad de Cristo reaccionaran como estas personas que atendieron la sinagoga, pero Lucas nos dice que ese no es el caso, porque al seguir y al finalizar el versículo en el capítulo 13, él nos cuenta cómo algunas personas de la comunidad judía no salva reaccionaron. Y ellos reaccionaron con hostilidad. Así que leemos en el capítulo, en el versículo 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A medida que Lucas continúa contándonos lo que sucedió, él nos dice que es la siguiente semana, específicamente el siguiente día después del sermón de Pablo, y leemos que las personas que escucharon a Pablo y a Bernabé les pidieron nuevamente el día del sermón, les pidieron que regresaran. Ellos querían escuchar más de la salvación de Cristo, así que ellos regresaron, ¿verdad? Porque estas personas le pidieron. Y vemos que ahora casi toda la ciudad estuvo ahí, asistieron para escuchar a Pablo. Eso es como decir, toda la ciudad vinieron a escuchar la palabra de Dios.
cual quiere decir que no solamente la población judía vino a escuchar a Pablo, sino que también, esto es importante el entender, sino que también los gentiles, que eran la mayoría de la población de la ciudad, ellos vinieron a escuchar junto con las personas judías que generalmente venían a escuchar en los sábados. Así que ahora habían bastantes gentiles paganos que vinieron, que el día siguiente, después de el sermón que Pablo había predicado, ahora vinieron todas estas personas, las que recientemente habían aceptado a Cristo. Ellos iban a escuchar o iban a estar hablando de su nueva fe. Así que el mensaje del evangelio era algo que todo el mundo estaba hablando en esa ciudad. Casi todo residente de esa ciudad estaban curiosos para saber a qué se refería todo esto, y ellos querían escuchar de estos dos hombres lo que Dios quería decirles a ellos. Lucas no nos dice dónde todas estas personas se reunieron, pero como generalmente la mayoría de estas personas se reunían en el sinagogo, en las sinagoga, pero como esto eran demasiadas personas, lo más seguro que ellos se reunieron en el anfiteatro, porque era un lugar bastante grande donde todos ellos podían estar. Ahora, sin importar tanto dónde se reunieron, lo importante de ver es la reacción de todas estas personas. Podemos ver en el versículo 45, dice, pero viendo los judíos, vemos que esos son los judíos que no se habían convertido, ¿verdad? Los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemiando. Ahora, Lucas nos revela que la reacción de la comunidad judía que no era salva es que cuando vieron cuántas personas se presentaron a esta reunión, es decir, cuántos gentiles paganos se unieron a la multitud habitual de las sinagogas, estaban llenos de celos. Y la razón por los celos de ellos era porque Pablo y Bernabé pudieron atraer una multitud mucho más grande de la que ellos generalmente atraían a las reuniones de ellos en la sinagoga. Sin embargo, no fue simplemente que más personas se presentaron para escuchar a los misioneros, sino que ahora ellos lo que nos están contando es que el pueblo gentil se presentaron, porque estaban interesados en lo que los misioneros tenían que decir acerca de Dios. Y aquí radica el problema. Porque la diferencia de la mayoría de los judíos de hoy día, el pueblo judío de esa era muy entusiasta al tratar de convertir a los gentiles al judaísmo. Recordarás que Jesús hizo referencia a los fariseos y escribas celosos para hacer proselitismo cuando ellos salían allá. Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y cuando lo conseguéis lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, al parecer el pueblo judío de Siria y Antioquía tenía este mismo tipo de celo misionero, y experimentaron cierto éxito en este empeño, porque nos dice en el versículo 16 que las personas que formaban la congregación de la sinagoga en esa ciudad no eran solo judíos, sino que eran gentiles temerosos de Dios. Nuevamente, eso eran gentiles que ahora seguían la ley de Moisés como su religión. Y la razón por la que había un número de gentiles temerosos de Dios en esta sinagoga en particular se debe a que los líderes judíos de esta ciudad habían trabajado bastante duro durante tantos años para convertirlos. Pero sin duda la cosecha de los gentiles conversos fue limitada.
y no muy grande. Y eso fue después de muchos años de predicarles sobre los méritos del judaísmo. Pero ahora, estos recientes llegados, Pablo y Bernabé, llegan a la ciudad en una semana, solamente en una semana, ellos están atrayendo multitudes muchos más grandes que los líderes de las sinagogas judías habían atraído. Casi toda la ciudad, la mayoría de ellos siendo gentiles paganos, se han reunido para escuchar lo que Pablo tenía que decir sobre el Mesías judío. Mientras que ellos, los líderes judíos, los gentiles continúan rechazando el mensaje del judaísmo. Ellos habían escuchado ese mensaje por años y no lo estaban aceptando. Y ahora que escuchan a Pablo y a Bernabé, lo estaban aceptando. Así que estos líderes judíos estaban bastante bravos. Es más, estaban tan molestos que Lucas nos dice que su enojo celoso los llevaron a comenzar a atacar verbalmente a Pablo, contradiciendo las cosas que él estaba diciendo acerca de Cristo. Y al hacerlo estaban blasfemando contra Dios. Sin duda, después de que Pablo dijera algo acerca de Jesús, estas personas gritaban groseramente palabras para tratar de refutarlo, afirmando que Jesús no era el Mesías. Y que merecía ser crucificado como mentiroso y como un fraude. Y al hacer esto, en realidad estaban blasfemando contra Dios al hablar mal de Cristo. Y lo que aprendemos con esta reacción hostil por parte de la comunidad judía que no es salva es que muy a menudo la gente rechaza a Cristo no porque hayan examinado cuidadosamente la evidencia bíblica de que Jesús es el Mesías y han tomado una decisión inteligente y reflexiva, sino más bien porque se aman tanto que todo lo que se considera una amenaza y una confrontación a su orgullo pecaminoso los empuja a retroceder con intensa ira y hostilidad, ¿no? Esa es la manera que ellos reaccionan. Y esa es precisamente la razón por la que los líderes judíos de esta comunidad eran tan hostiles hacia Cristo. El Evangelio y lo que predicaban el Evangelio porque vieron el éxito de estos misioneros que pudieron atraer un público más numeroso, y es los celos de ellos que los llevan a reaccionar de esta manera. Ellos no estaban teniendo la atención y los elogios que ellos ansiaban, así que esto los llevaba a estar enojados en contra de Pablo y Bernabé. Pero esto no nos debe sorprender porque nosotros vemos que a menudo esta es la manera que muchos incrédulos responden. Vemos en Hechos 5, en el versículo 17 y 18, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Sin duda, estos hombres odiaban lo que los apóstoles estaban diciendo acerca de Jesús. Pero lo que principalmente los motivó a este sumo sacerdote y sus asociados a que estuvieran en contra de los apóstoles era que estaban celosos de ellos. Los apóstoles eran personas que no tenían el entrenamiento que ellos tenían, y a pesar de todo eso, estos sacerdotes estaban perdiendo a las personas que los seguían a ellos, los estaban perdiendo porque empezaban a seguir a los apóstoles. Así que ellos estaban llenos de celos y envidia en contra de los apóstoles. Y vemos que eso es lo mismo que vemos en la Biblia, que la Biblia dice en primera de Juan 3, que fue los celos y envidia de Caín que lo levantó y lo llevó a asesinar a su hermano Abel.
Caín se arrepintió de que Dios aprobaba. Que Caín estaba celoso de que Dios aprobaba la ofrenda de Abel y rechazaba la de él. Y vemos también lo mismo, que fueron los celos de los hermanos de José los que estaban detrás de su mala acción de venderlo a la esclavitud. Y también fueron los celos que llevaron al rey Saúl a tratar de matar al joven David, porque la gente reconoció a David como un guerrero mayor que Saúl. Escuchen, es importante que cada uno de nosotros entendamos esto, porque generalmente esta es la razón para la hostilidad que vemos dirigida contra Cristo y su pueblo. Generalmente esto está motivado por los deseos pecaminosos de los hombres, especialmente su orgullo herido, siendo un motivo oculto detrás de los ataques que las personas hacen en contra del Evangelio. Vemos que generalmente estos los deseos malvados de atención, reconocimiento y alabanza que la gente quiere, los lleva a cometer el más trágico error de su vida, el error de rechazar al único que puede salvarlos por toda la eternidad, que es Jesucristo. Entonces vemos también que a la luz del pueblo judío de esta ciudad, abusando verbalmente a Pablo y blasfemando contra Dios, cómo respondieron Pablo y Bernabé a tales ataques. Y lo vemos en el versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, esto es algo importante que veamos, cómo ellos respondieron. En vez de estar tímidos y echarse hacia atrás, leemos que ellos hablaron firmemente. Quiere decir que ellos hablaron con bastante fuerte, con la fortaleza que Dios les había dado. Y a veces es fácil el estar con miedo y estar tímidos por lo que está pasando cuando la gente nos está contradiciendo, cuando estamos dando nuestro testimonio. Pero eso no es la manera que debemos responder, eso no es la manera que Pablo y Bernabé respondieron. Aunque pudo ser un poco difícil para ellos, porque la gente les estaba gritando, vemos que ellos hablaron firmemente, con fortaleza. Y la pregunta es, ¿cómo ellos hicieron? ¿Qué aprendemos con esto? ¿Por qué ellos hablaron de esta manera? Lo que tenemos que aprender es que nosotros también debemos hablar firmemente, audazmente, con fortaleza. Quiero que noten lo siguiente que Lucas nos dice en estos versículos, porque esto nos va a ayudar a hablar con valor, porque esto nos dice las palabras reales con las que hablaron Pablo y Barnabás muy audazmente. Vemos en Hechos 13:46, dice: a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ahora, lo que leemos aquí es que es un pronunciamiento audaz de juicio divino sobre este pueblo judío por rechazar el evangelio, al decirles que era necesario que escucharan la palabra de Dios acerca de Cristo, predicado primero a ellos antes de que los gentiles lo escucharan. Pablo y Bernabé simplemente les estaban diciendo que esta era la voluntad de Dios, su voluntad soberana y ordenada del plan de Él, que el evangelio primero fuera predicado y presentado a los judíos, y después de eso ir a los gentiles. Y este patrón que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, que la palabra de Dios siempre va al pueblo judío primero y luego a los gentiles.
Y notamos esto, lo vimos hace unos tiempos atrás, que donde quiera que Pablo fuera, él siempre predicaba el evangelio al pueblo judío y luego a los gentiles. Y eso es lo que él y Barnabé hicieron en este pueblo. Y al ver que el pueblo judío rechazaron el evangelio, Pablo les dice estas palabras: ya que ustedes le repudian y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí nos dirigimos ahora a los gentiles. Pablo le está diciendo que ellos se han juzgado a sí mismos indignos de la vida eterna, y lo que él quiere decir con esto es que por incredulidad han optado por renunciar y rechazar el don de la vida eterna que Dios le ofrece. Lo que esto nos están diciendo es que cuando una persona o un grupo de personas toma una decisión consciente de rechazar a Cristo, Dios lo hace responsable de elegir el infierno sobre el cielo. Y es importante que entendamos sobre la responsabilidad humana, porque aquí en Lakeside enseñamos bastante sobre la soberanía de Dios en nuestra salvación, de que Él soberanamente nos elige a nosotros a ser salvos. Y hablamos de esto porque las Escrituras tienen mucho que decir al respecto. Y vamos a ver esto en un momento, pero lo que vemos aquí en estos versículos, en Hechos 13, es el otro lado de esta verdad bíblica. La verdad bíblica de la responsabilidad humana, lo que significa que si una persona escucha acerca de Cristo pero se niega a aceptarlo y luego muere y se va al infierno porque esa persona eligió a rechazar a Cristo, y al hacerlo decidieron permanecer en un estado de incredulidad y muere espiritualmente, Dios los hace responsables por su rechazo de Cristo. Ellos están en el infierno no por la soberanía de Dios, sino porque ellos rechazaron a Cristo. Jesús dejó muy claro este punto sobre la responsabilidad humana cuando dijo en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está diciendo: ustedes son los que no quieren venir a mí. Si ustedes buscan las Escrituras por eterna vida y ustedes rechazan el venir a mí, ustedes están escogiendo el no tener vida eterna. Y también lo vemos en Juan 8:24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que significa, si no creen en Él solo para salvación, ellos van a morir en sus pecados, van a morir en un estado sin perdón, en donde le falta el perdón por los pecados, y van a experimentar la ira santa y justa de Dios por siempre. Y esto les sucederá porque ellos eligieron continuar en su pecado, y Dios los hace totalmente responsables de esa decisión de no acudir a Cristo para su salvación. Con respecto a estas dos verdades sobre la responsabilidad humana y la verdad de la soberanía divina en la salvación, John MacArthur escribe: la condenación es el resultado del rechazo y la incredulidad por la que cada alma sin fe es absolutamente responsable. Esa verdad de la volición personal debe mantenerse junto con la verdad igualmente bíblica de que Dios es absolutamente soberano en la salvación y salva a quien Él quiera salvar. Esta aparente incompatibilidad sobre dos verdades innegables está más allá de la capacidad de nuestras mentes finitas para resolver. Ahora, a la luz de este rechazo de Jesús por parte de la comunidad judía en Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé les dice que ahora se están dirigiendo a los gentiles y se enfocan en evangelizarlos a ellos. Lo vemos en el versículo 46, dice: pero puesto que
desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Él está diciendo, ahora nos estamos dedicando al ministerio de los gentiles. En el versículo 47, Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la manera que Pablo y Bernabé defienden su decisión de dirigirse a los gentiles en la base de que este es un mandamiento bíblico del Señor, el cual ellos citan para referirse en el versículo del Antiguo Testamento de Isaías 49, versículo 6, que en realidad es una profecía que predice que el Mesías va a traer salvación a los gentiles. Y lo que Pablo y Bernabé están diciendo es que como representan al Mesías, están haciendo su trabajo. Este es el trabajo del Mesías que está trabajando a través de ellos, mientras que ellos llevan la luz del Evangelio a los gentiles. Ahora, nos ha tomado un tiempo para ver la oscuridad, para mirar las palabras valientes de Pablo y Bernabé y la oscuridad del corazón del pueblo judío, que eran tan hostiles hacia ellos. Pero lo que quiero que vean es que la razón por la que pueden ser tan audaces y tan confiados en su respuesta a ellos es porque Pablo y Bernabé estaban hablando la palabra de Dios, estaban hablando palabras de juicio divino. Nada de lo que ellos dijeron era opinión personal. Ellos sabían que tenían la autoridad de Dios detrás de ellos porque estaban hablando la palabra de Él. Así que ellos tenían la autoridad de Dios con ellos. Y eso es exactamente lo que les da valor y lo que nos dará a nosotros valor cuando estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Cuando hablamos la palabra de Dios y respondemos a los antagonistas con la palabra de Dios, entonces podemos ser audaz y firmes en lo que estamos diciendo porque estamos hablando la verdad, la autoridad de Dios Todopoderoso, que es lo que nos está dando el valor para decir las palabras que estamos diciendo. Ahora, antes de pasar a ver una tercera reacción de la gente de Antioquía al mensaje que escucharon, hay que ver un par de cosas que quiero aclarar. Primero, que no haya ninguna maldición sobre lo que Pablo y Bernabé dijo acerca de alejarse del pueblo judío a los gentiles. Es importante entender que Pablo no estaba diciendo que nunca más él predicaría al pueblo judío, y sabemos eso porque en el siguiente capítulo él está predicando a ellos. Como ven, yo leía hacia adelante. Vemos que en Hechos 14, primero él dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Segundo, esta no es la primera vez que Pablo y Bernabé hablan a gentiles acerca de Cristo. Recuerden en su iglesia que lo enviaron a Antioquía, a Siria, era predominantemente gentil. Como ven, lo que Pablo y Bernabé están diciendo es que a luz del hecho de que la comunidad judía de Pisidia, Antioquia, dejó en claro que rechazaban abiertamente a Cristo y al Evangelio, van a centrar sus esfuerzos evangélicos en los gentiles de esa ciudad. Vemos que los gentiles los oyeron, y algunos que escucharon el
el sermón de Pablo vinieron a Cristo. Vemos algunos de los judíos vinieron a Cristo. Y otros reaccionaron rechazando el evangelio. Así que esos judíos que reaccionaron rechazando el evangelio, ellos le dijeron, Pablo y Bernabé le dijeron que ellos iban a ser culpables de juicio. Y ahora vemos que Lucas revela una tercera reacción al evangelio, que es la reacción de los gentiles de esta ciudad, que ellos se regocijaron al escuchar la palabra. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ahora, Lucas nos dice que tan pronto cuando Pablo y Bernabé dijeron que dirigían su atención a los gentiles para contarles acerca de Cristo, los gentiles que le escucharon esto comenzaron a regocijarse y glorificar a Dios, porque ahora ellos sabían que Dios no los había excluido por la salvación, y su palabra les ha prometido salvación en Cristo. Nuevamente les prometió salvación a ellos en Cristo, así que ellos llenos de gozo glorificaron la palabra de Dios por su promesa de salvación de sus pecados. Qué contraste entre el horrible antagonismo y el rechazo por parte del pueblo judío en esta ciudad y la emoción absoluta de estos gentiles paganos de saber que Cristo los salvaría si ellos creían en Él. Esto es para que veamos, nosotros nunca vamos a saber cómo las personas van a reaccionar cuando le contamos acerca de Cristo. Algunos van a acoger lo que le estamos diciendo, otros se van a enojar y van a ser hostiles en contra de nosotros, pero nuevamente otros se emocionarán y se alegrarán y serán salvos. Y hay una razón para estas dos reacciones diferentes. Y Lucas nos dice cuál es la razón en la segunda parte del versículo 48. Lucas nos dice que es porque Dios los ha ordenado para vida eterna. Y por eso es que ellos creen en Cristo para salvación. Ahora, amigos, esta es una de las declaraciones más fuerte y clara que explica que Dios escoge a algunas personas para salvación. Y a pesar de eso, hay algunos cristianos que no creen en la soberanía de Dios para elegir a las personas a ser salvas. Muchas personas lo creen de que lo leen de manera de que tantos como creen Dios los apuntó o los ordenó a vida eterna, y eso no es lo que está diciendo aquí. La razón por la cual estas personas creyeron en Cristo es porque Dios lo había ordenado para vida eterna, los había ordenado a ellos para tener vida eterna. Hay algunas personas que tienen un tiempo bastante duro el entender y aceptar la doctrina de elección, y yo lo entiendo. Y el problema que ellos tienen es porque ellos no realizan lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza humana, y acerca de cómo las personas son. Y no entienden cómo Dios puede elegir a unas personas y no a otras personas. Pero el hombre es tan corrupto y tan depravado que nadie vendría a Cristo si estuvieran dejados a su propia opción y su propia decisión. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, que ningún hombre va a venir o va a buscar a Cristo. Y hay algunas, como vemos, para que las personas tengan el deseo de venir a Cristo, es que Dios le tiene que dar el regalo de fe, de poner su fe en Cristo. Ninguna persona por sí misma va a venir a creer en Cristo. Escuchen esta declaración muy clara en el Nuevo Testamento. Hay muchas muy
pocos declaraciones sobre la soberanía de Dios al elegir a los individuos para salvarlos. Usted no tiene que entenderlo, pero tiene que recibirlo. En Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Jesús no está diciendo que nadie viene a Él así no es por Dios que le cambia el corazón y les otorga fe para que vengan a Cristo para salvación. Por eso nadie puede venir a Cristo por su propia iniciativa. Nadie puede venir. La única manera que alguien pueda venir es si Dios los escoge desde la eternidad en el pasado para que vengan a arrepentimiento y vengan a Cristo para salvación. El por qué Dios elige a algunos individuos para salvación y no a otras, nadie sabe. Definitivamente no es porque algunas personas lo merecen, porque merecen la salvación. No, ninguno de nosotros. Todos merecemos la ira de Dios. Así que la doctrina de Dios de salvación, de elegirnos para salvación, es de Dios simplemente, no es algo hecho por justicia. Eso no va a encontrar que vea algo que por justicia le ofrece a unas personas. No, es por su corazón de bondad que Dios ofrece el designar a algunas personas para salvación. Y solamente aquellos por quien misericordia de Dios han sido escogidos para salvación van a venir a acoger el evangelio para poder venir a salvación en Cristo. Y es por eso que lo vemos. ¿Y cómo uno sabe si uno es electo, si Dios nos ha escogido antes del mundo, para saber es si usted viene a Cristo? Si usted viene a Cristo por salvación es porque usted ha sido escogido el venir a Cristo. El confiar en Él de que lo salve por todos sus pecados. Y si usted hace eso, no solamente va a ser salvo, sino que usted también va a tener una preocupación por otros de que sean salvos. Y eso es precisamente lo que leemos que estos gentiles tuvieron. Vemos que y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Estos nuevos creyentes estaban tan entusiasmados con su salvación que comenzaron a difundir el evangelio por toda la región. Cuando usted es salvo, usted quiere que otras personas sean salvos. Si usted empieza a evangelizar, usted empieza a compartir la palabra de Dios. Y es solo la palabra de Dios que trae a pecadores a salvación. Y si usted comparte la palabra de Dios, Dios le garantiza que siempre va a encontrar oposición, persecución, porque al difundir la palabra de Dios va a encontrar esto. Y eso es exactamente lo que sucedió en Antioquía, en esta región. Vemos en Hechos 13:50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Nos comentan que estas personas empezaron a discutir contra Pablo, contra el mensaje del evangelio y
hablando con los líderes judíos, intentaron impedir la propagación del evangelio al incitar a los hombres y mujeres que eran ciudadanos prominentes y respetados de la comunidad a que las autoridades gubernamentales echaran a Pablo y Bernabé de esa región. Y eso es exactamente lo que hicieron, tal vez por la violencia. Y lo digo porque en segunda de Timoteo 3, Pablo nos dice que experimentó persecución y sufrimiento en Antioquía. Además, en segunda de Corintios, en 11, 24, 25, Pablo dice que 5 veces recibió de los judíos de 39 latigazos, de 3 veces lo golpearon con varas. Quizás esta fue una de las veces en que le hicieron eso. Pero independientemente de lo que hicieron exactamente las autoridades gubernamentales a estos hombres, Pablo y Bernabé tuvieron una respuesta y leímos su respuesta en el versículo 51. Dice, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Vemos y por qué ellos hicieron esto. Lucas nos dice que lo hicieron en protesta contra ellos. Esto es una declaración, eso era una costumbre entre los judíos de ese día, sacudirse el polvo de sus zapatos cuando abandonaban un área, como una declaración de desaprobación, en efecto, diciendo, como el decir, no queremos nada más que ver con ustedes, ni siquiera el polvo de la ciudad de ustedes. Entonces, con esto, ellos sacudieron el polvo de sus zapatos y Pablo y Bernabé hicieron una declaración simbólica de que habían terminado con esa ciudad, de que seguían adelante dejando atrás sin ningún rastro de su presencia en las vidas de estas personas, y ni siquiera el polvo de su suelo. Es decir, fue un gesto que transmitía el juicio de Dios sobre los líderes judíos. Tuvieron su oportunidad y la rechazaron, y ahora Pablo y Bernabé avanzaban dejándolos en su estado de incredulidad. Pero aunque los misioneros estaban yendo, el evangelio no se fue, porque Pablo y Bernabé dijeron que algunos nuevos conversos que estaban encantados con su salvación. Esto lo leemos en el versículo 52. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es importante entender que cuando escuchas acerca de Cristo y la salvación, eres responsable por Dios en cuanto a lo que haces con su evangelio. Usted puede ya sea el aceptarlo y venir a Cristo para salvación, o puede rechazarlo. Pero escuche, si usted lo rechaza, corre el peligro de que Dios se quite el polvo de sus zapatos y lo deje a usted solo en su pecado, para nunca volver a convencerlo de su necesidad de Cristo. Por lo cual, si Dios le está hablando hoy día, si hay convicción de su pecado, entonces acuda a Él antes de que sea demasiado tarde. Nunca vamos a saber cuándo es demasiado tarde, pero en este caso Pablo y Bernabé sabían, así que ellos sacudieron el polvo de sus zapatos. Así que asegúrese de que usted responda propiamente al evangelio. Asegúrese que si usted es cristiano también, que usted va a compartir el evangelio, porque para que alguien venga a Cristo. Voy a orar y Joel va a venir a llevarnos en la última canción y para terminar nuestro día. Joel, donde estés, estoy llamando a Joel. Aquí viene. Yo voy a empezar con la oración y aquí viene Joel con su entrada grandiosa. Vengamos a oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos de que aquellos que están sin Cristo y están aquí hoy día, que han escuchado ya sea a través de
el internet o que están aquí presentes, que vengan en salvación, y que nunca llegue el tiempo en que tú vas a sacudir el polvo de tus zapatos y lo vas a abandonar sin hacerlos convictos más nunca. Oramos, Señor, de que lo hagas convictos y que vengan a salvación, y que aquellos que están aquí, que son salvos, ayúdanos a compartir el evangelio, y que nunca tomemos esto de por sí, sino que compartamos el evangelio. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.